«Hola, quiero denunciar a mi marido», exclamó la mujer al comisario y éste comenzó a reír. Pero cuando ella dijo lo que su marido hacía, el comisario quedó en shock. El bullicio habitual de la comisaría se detuvo por un instante cuando la puerta principal se abrió de golpe. Una mujer de aspecto frágil, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos, irrumpió en la sala. Su presencia, aunque discreta, emanaba una urgencia palpable que captó la atención de todos los presentes. María, pues así se llamaba, avanzó con pasos temblorosos hacia el mostrador de recepción. Sus manos, que aferraban con fuerza el asa de su bolso desgastado, temblaban visiblemente. Respiró hondo, reuniendo el valor que había estado acumulando durante semanas, meses, quizás años. «Hola», dijo con voz quebrada, apenas audible. Luego, como si hubiera encontrado una reserva oculta de fuerza, exclamó con más firmeza: «Quiero denunciar a mi marido». El comisario Ramírez, un hombre corpulento de mediana edad con un bigote espeso y ojos cansados, levantó la vista de su escritorio. Había escuchado esa frase innumerables veces a lo largo de su carrera, generalmente seguida de quejas sobre infidelidades o disputas por propiedades. Con un suspiro de resignación, se acercó al mostrador. «Buenas tardes, señora», dijo con un tono que pretendía ser profesional, pero que no lograba ocultar su hastío. «¿En qué puedo ayudarla?». María, con los ojos fijos en el suelo, repitió: «Quiero denunciar a mi marido». El comisario Ramírez no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. «Ya veo», dijo, intercambiando una mirada cómplice con el oficial de recepción. «¿Y qué ha hecho su marido? ¿Se ha olvidado de sacar la basura?». Una risa ahogada recorrió la comisaría. María sintió que sus mejillas se encendían, pero se mantuvo firme. Levantó la vista encontrándose con los ojos del comisario, y en ese momento algo en su mirada hizo que la sonrisa de Ramírez se desvaneciera. «Mi marido», comenzó María, su voz apenas un susurro. Luego, como si una presa se hubiera roto en su interior, las palabras comenzaron a fluir. «Mi marido me ha estado maltratando durante años. Me ha golpeado, me ha insultado, me ha humillado de formas que ni siquiera puedo describir». El silencio que cayó sobre la comisaría fue absoluto. Todas las miradas estaban fijas en María, quien ahora temblaba visiblemente, pero continuaba hablando. «La primera vez que me golpeó fue apenas unos meses después de nuestra boda. Yo había quemado accidentalmente su camisa favorita mientras planchaba. Se puso furioso. Me gritó que era una inútil y luego me abofeteó tan fuerte que caí al suelo». El comisario Ramírez sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La sonrisa burlona había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una expresión de shock y preocupación. «Señora», dijo, su voz ahora suave y cargada de empatía, «por favor, acompáñeme a mi oficina. Allí podremos hablar con más privacidad». María asintió y siguió al comisario. Sus pasos inseguros pero determinados. Una vez en la oficina, Ramírez cerró la puerta y le ofreció una silla. María se sentó, sus manos aún aferradas a su bolso como si fuera un salvavidas. «Por favor», dijo el comisario, «cuénteme todo. Tomaré su declaración y haremos todo lo posible para ayudarla». María respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que relataba años de abuso. Después de esa primera vez me pidió perdón. Lloró, me dijo que nunca volvería a suceder, que había sido el estrés del trabajo, y yo le creí. Quería creerle, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a suceder. El comisario escuchaba atentamente, tomando notas y luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. Había manejado casos de violencia doméstica antes, pero algo en la historia de María, en la forma en que hablaba, en el dolor en sus ojos, lo estaba afectando profundamente. Con el tiempo, los golpes se volvieron más frecuentes, más violentos. Aprendí a esconder los moretones con maquillaje, a inventar excusas para las fracturas. Me caí por las escaleras, me golpeé con la puerta del armario. Mentiras tras mentiras para protegerlo a él, para protegerme a mí misma de la vergüenza. María hizo una pausa, sus ojos perdidos en algún punto distante. El comisario aprovechó el momento para ofrecerle un vaso de agua que ella aceptó con manos temblorosas. Cuando quedé embarazada,
continuó María después de beber un sorbo. Pensé que las cosas cambiarían. Por un tiempo parecía que así sería. Estaba emocionado, hablaba de nombres para el bebé, incluso pintó la habitación. Pero entonces... Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. El comisario Ramírez sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo en silencio, dándole espacio para continuar. Una noche, cuando estaba de 7 meses, llegó tarde a casa. Había estado bebiendo. Le pregunté dónde había estado y... explotó. Me empujó contra la pared, me gritó que no era nadie para cuestionarlo, sentí un dolor agudo en el vientre y comencé a sangrar. Terminé en el hospital al borde de perder a mi bebé. El comisario cerró los ojos por un momento, luchando contra la ola de náusea que lo invadió. Cuando los abrió, vio que María había dejado de llorar. En su lugar, una expresión de determinación férrea se había apoderado de su rostro. Fue en ese momento cuando decidí que tenía que irme, por el bien de mi bebé. Pero no tenía a dónde ir. Mi familia vive en otra ciudad, y él se había encargado de alejarme de todos mis amigos. Estaba sola. María hizo una pausa, y para sorpresa del comisario, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero mi hija nació sana y fuerte. Es lo único bueno que he tenido en mi vida en los últimos años. El comisario asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa en respuesta. ¿Cuántos años tiene su hija ahora?, preguntó suavemente. Acaba de cumplir 2 años, respondió María, y por un momento un destello de alegría iluminó sus ojos. Pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por una sombra de miedo. Y es por ella que estoy aquí hoy. No puedo dejar que crezca en ese ambiente. No puedo permitir que vea a su madre siendo golpeada, que piense que eso es normal. El comisario Ramírez asintió gravemente. Ha hecho lo correcto al venir aquí, señora. Haremos todo lo posible para protegerla a usted y a su hija. María asintió, pero luego, como si recordara algo importante, se llevó la mano al brazo. «Hay algo más que deben ver», dijo en voz baja. Con manos temblorosas comenzó a subirse la manga de su blusa. El comisario contuvo la respiración preparándose para lo que iba a ver. Pero nada podría haberlo preparado para la realidad. El brazo de María estaba cubierto de cicatrices. Algunas antiguas, blanquecinas y desvanecidas. Otras más recientes, aún rojizas y en proceso de curación. Pero lo que más impactó al comisario fueron las marcas circulares, claramente reconocibles como quemaduras de cigarrillo. «Dios mío», murmuró el comisario, incapaz de contener su horror. María, con voz sorprendentemente calmada, explicó. «Esto es lo que hace cuando está realmente enojado. Dice que los golpes no son suficientes, que necesito algo que me recuerde mi lugar». El comisario Ramírez sintió que la ira crecía en su interior. En sus años de servicio había visto muchas cosas terribles, pero esto era un nivel de crueldad que lo dejaba sin palabras. «Señora», dijo finalmente, su voz temblorosa de emoción contenida, «le prometo que haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudarla. Vamos a presentar cargos contra su marido y nos aseguraremos de que usted y su hija estén a salvo». María asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró. «He vivido con tanto miedo durante tanto tiempo. No sé cómo será vivir sin él». El comisario se levantó y rodeó el escritorio, arrodillándose junto a la silla de María. «Va a estar bien», dijo con firmeza. «Es usted muy valiente por haber dado este paso. Ahora déjenos ayudarla». En ese momento hubo un golpe en la puerta. Una joven oficial entró, su rostro pálido y preocupado. «Disculpe la interrupción, comisario, pero hay algo que debe saber». El comisario Ramírez se puso de pie frunciendo el ceño. «¿Qué sucede, oficial García?» La oficial García miró nerviosamente a María antes de responder. «Señor, hemos recibido una llamada. Un hombre que dice ser el marido de la señora está en camino a la comisaría. Dice que su esposa se ha escapado con su hija y que viene a presentar una denuncia por secuestro». María dejó escapar un grito ahogado, su rostro perdiendo todo color. «No», susurró, «no puede ser. ¿Cómo supo que estaba aquí?» El comisario Ramírez sintió que la sangre se le helaba en las venas. La situación acababa de complicarse enormemente. Miró a María, vio el terror en sus ojos y tomó una decisión. «Oficial García», dijo con voz firme, «quiero que lleve a la señora y a su hija a la sala de descanso en la parte trasera de la comisaría.
Asegúrese de que estén cómodas y a salvo. Yo me encargaré del marido. La oficial asintió y se acercó a María, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. «Venga conmigo, señora. Su hija estará bien. La cuidaremos». María se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando visiblemente. Miró al comisario Ramírez, sus ojos llenos de miedo pero también de una chispa de esperanza. «Por favor», dijo en voz baja, «no deje que se lleve a mi hija». El comisario Ramírez asintió solemnemente. «Tiene mi palabra», dijo. «Usted y su hija están bajo nuestra protección ahora». Mientras la oficial García guiaba a María fuera de la oficina, el comisario Ramírez se quedó solo, preparándose para lo que sabía sería una confrontación difícil. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que rugía en su interior. En sus años de servicio había manejado innumerables casos de violencia doméstica, pero algo en la historia de María, en la evidencia física de años de abuso, lo había sacudido hasta la médula. Se encontró pensando en su propia hija, en cómo se sentiría si alguien le hiciera algo así. La ira que había estado conteniendo amenazaba con desbordarse, pero sabía que necesitaba mantener la calma. El marido de María llegaría en cualquier momento y tendría que manejarlo con profesionalismo, sin importar cuánto despreciara al hombre por sus acciones. Justo cuando estaba a punto de salir de su oficina, su mirada se posó en una foto enmarcada en su escritorio. Era una imagen de él mismo, más joven, el día de su graduación de la Academia de Policía. Recordó el juramento que había hecho ese día: proteger y servir. Nunca antes esas palabras habían tenido tanto peso como en este momento. Con una última mirada a la foto, el comisario Ramírez enderezó los hombros y salió de su oficina. El bullicio habitual de la comisaría había sido reemplazado por un silencio tenso. Todos los oficiales presentes parecían conscientes de la gravedad de la situación. No tuvo que esperar mucho. Apenas unos minutos después de que había llegado al área de recepción, las puertas de la comisaría se abrieron de golpe. Un hombre alto y fornido entró, su rostro enrojecido por la ira. «¿Dónde está?», gritó, su voz resonando en el silencio de la comisaría. «¿Dónde está mi esposa?». El comisario Ramírez dio un paso adelante, su voz calmada pero firme. «Señor, le voy a pedir que se calme. Soy el comisario Ramírez. ¿Puedo ayudarlo en algo?». El hombre se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de ira y lo que el comisario reconoció como miedo. «Mi esposa», dijo, su voz ahora más controlada pero aún tensa. «Se ha llevado a nuestra hija. Quiero presentar una denuncia por secuestro». El comisario Ramírez mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía que su estómago se revolvía de disgusto. «Entiendo su preocupación, señor. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Allí podremos discutir esto con más privacidad». El hombre asintió bruscamente y siguió al comisario a su oficina. Una vez dentro, el comisario Ramírez cerró la puerta y le indicó al hombre que tomara asiento. «Antes de comenzar», dijo el comisario sentándose detrás de su escritorio, «necesito que me dé su nombre completo y algunos detalles sobre la situación». El hombre se removió incómodo en su silla antes de responder. «Me llamo Roberto Sánchez. Mi esposa, María Gómez, se llevó a nuestra hija Lucía esta mañana mientras yo estaba en el trabajo. Cuando llegué a casa habían desaparecido. Dejó una nota diciendo que se iba, que no la buscara. Pero no puede llevarse a mi hija así, ¿verdad? Eso es secuestro». El comisario Ramírez observó cuidadosamente a Roberto mientras hablaba. Notó cómo sus manos se cerraban en puños al mencionar la nota, cómo una vena palpitaba en su sien. Había visto esos signos antes, en otros hombres que ocultaban su violencia bajo una fachada de preocupación paternal. «Señor Sánchez», comenzó el comisario manteniendo un tono neutral, «entiendo que esta situación debe ser angustiante para usted. Sin embargo, antes de hablar de secuestro, necesitamos considerar todos los aspectos de la situación. ¿Puede decirme si ha habido problemas en su matrimonio recientemente?». Roberto pareció tensarse aún más ante la pregunta. «Todos los matrimonios tienen problemas», dijo evasivamente. «Pero eso no le da derecho a llevarse a mi hija». El comisario asintió lentamente. «Cierto, todos los matrimonios tienen problemas, pero estoy hablando de problemas específicos. Por ejemplo, ¿ha habido algún incidente de violencia en su hogar?».
La reacción de Roberto fue inmediata y violenta. Se levantó de un salto, golpeando el escritorio con ambas manos. «¿Qué está insinuando?», gritó. «Yo nunca le he puesto una mano encima a mi esposa o a mi hija». El comisario Ramírez no se inmutó ante el arrebato, en cambio mantuvo su mirada fija en Roberto, su voz calmada pero firme. «Señor Sánchez, le voy a pedir que se siente y se calme. Estamos teniendo una conversación civilizada aquí». Roberto, respirando pesadamente, volvió a sentarse. El comisario continuó. «No estoy insinuando nada, señor Sánchez. Simplemente estoy haciendo las preguntas necesarias para entender la situación completa. Como oficial de la ley, es mi deber investigar todos los aspectos de un caso antes de tomar cualquier acción». El comisario hizo una pausa, observando cómo Roberto luchaba por mantener el control. Luego decidió cambiar de táctica. «Señor Sánchez, ¿le importaría mostrarme sus manos?». Roberto pareció confundido por la solicitud, pero extendió sus manos sobre el escritorio. El comisario las examinó cuidadosamente, notando los nudillos enrojecidos y las pequeñas cicatrices que hablaban de una historia de violencia. «Gracias», dijo el comisario. «Ahora, señor Sánchez, voy a ser directo con usted. Su esposa, María, está aquí en la comisaría. Vino a presentar una denuncia por violencia doméstica contra usted». El rostro de Roberto palideció por un momento, pero rápidamente se transformó en una máscara de indignación. «Eso es una mentira», gritó. «María está inventando cosas para quedarse con mi hija». El comisario Ramírez levantó una mano para silenciarlo. «Señor Sánchez, he visto las evidencias físicas del abuso. He escuchado el testimonio de su esposa y ahora, viendo su reacción, estoy aún más convencido de la veracidad de sus acusaciones». Roberto se quedó en silencio, su rostro una mezcla de shock y furia contenida. El comisario continuó. «En este momento estamos en proceso de presentar cargos formales contra usted por violencia doméstica. Su esposa y su hija están bajo protección policial». «No puede hacer esto», susurró Roberto, su voz temblando de rabia. «No tiene pruebas». «Al contrario», respondió el comisario, «tenemos abundantes pruebas, y le aseguro, señor Sánchez, que tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a María y a Lucía». En ese momento hubo un golpe en la puerta. La oficial García entró, su rostro serio. «Comisario», dijo, «los servicios sociales han llegado. Están listos para hablar con la señora Gómez y su hija». El comisario asintió. «Gracias, oficial García. Por favor, escolte al señor Sánchez a la sala de interrogatorios. Necesitamos tomar su declaración formal». Roberto se puso de pie, su cuerpo temblando de ira apenas contenida. «Esto no ha terminado», gruñó. «Conseguiré un abogado, les haré pagar a todos por esto». El comisario Ramírez se levantó también, su voz firme y decidida. «Señor Sánchez, le sugiero que piense cuidadosamente en sus próximas acciones. La violencia doméstica es un delito grave y tenemos toda la intención de perseguirlo con todo el peso de la ley». Mientras la oficial García escoltaba a Roberto fuera de la oficina, el comisario Ramírez se dejó caer en su silla sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Sabía que este caso estaba lejos de terminar. Roberto Sánchez no parecía ser el tipo de hombre que se rendiría fácilmente, y el camino hacia la justicia y la seguridad para María y Lucía sería largo y difícil. Pero mientras miraba la foto en su escritorio, recordando una vez más el juramento que había hecho años atrás, el comisario Ramírez se reafirmó en su determinación. Haría todo lo que estuviera en su poder para proteger a María y a su hija, para asegurarse de que Roberto Sánchez enfrentara las consecuencias de sus acciones. Con un suspiro profundo, el comisario se levantó. Tenía que hablar con María, explicarle los próximos pasos, asegurarse de que entendiera que ya no estaba sola en esta lucha. Y luego, tendría que prepararse para lo que sin duda sería una batalla legal prolongada y agotadora. Mientras salía de su oficina, el comisario Ramírez no pudo evitar pensar en cuántas otras Marías habría ahí fuera, atrapadas en situaciones similares, demasiado asustadas o desesperadas para buscar ayuda. Se prometió a sí mismo que después de este caso trabajaría aún más duro para llegar a esas mujeres, para asegurarse de que supieran que había esperanza, que había personas dispuestas a luchar por ellas. El comisario se dirigió a la sala donde María y Lucía esperaban con los servicios sociales.
Al entrar vio a María sentada en un sofá abrazando a su hija pequeña. Lucía, ajena a la gravedad de la situación, jugaba con un peluche que alguien le había dado. «Señora Gómez», dijo el comisario suavemente, no queriendo asustar a la niña, «¿podemos hablar un momento?» María levantó la vista, el miedo aún visible en sus ojos, pero también había algo más, un destello de esperanza. Asintió y, después de susurrarle algo a Lucía, se levantó para unirse al comisario en un rincón de la habitación. «Su marido está aquí», comenzó el comisario viendo cómo María palidecía ante la noticia. «Pero no se preocupe, está bajo custodia. No puede hacerle daño a usted ni a Lucía». María asintió, sus hombros relajándose ligeramente. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja. El comisario Ramírez le explicó el proceso. La denuncia formal, la orden de protección, la investigación que seguiría. Le habló de los servicios de apoyo disponibles, de los refugios seguros donde ella y Lucía podrían quedarse si no tenían otro lugar. «No va a ser fácil», advirtió el comisario. «Su marido probablemente luchará contra esto, pero quiero que sepa que no está sola. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para protegerla a usted y a su hija». María escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando el comisario terminó, ella lo miró directamente a los ojos, una determinación férrea reemplazando el miedo en su mirada. «Gracias», dijo simplemente. «Por primera vez en años siento que puedo respirar, que mi hija y yo podemos tener un futuro». El comisario Ramírez sintió una oleada de emoción ante sus palabras. «Ustedes tendrán ese futuro», prometió, «y nosotros estaremos aquí para asegurarnos de ello». Mientras María volvía con su hija, el comisario Ramírez se quedó observando la escena. Vio cómo María abrazaba a Lucía, cómo le sonreía y le hablaba suavemente, y en ese momento supo que, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante, valía la pena luchar. Porque en esa sala, frente a sus ojos, estaba el comienzo de una nueva vida para María y Lucía. Una vida libre de miedo, libre de violencia. Una vida que merecían tener. El comisario Ramírez salió silenciosamente de la sala dejando a madre e hija en su momento de paz. Tenía mucho trabajo por delante, informes que redactar, declaraciones que tomar, un caso que construir. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo una diferencia real. Mientras caminaba de vuelta a su oficina, el comisario Ramírez se prometió a sí mismo que este caso marcaría un antes y un después. No solo para María y Lucía, sino para todas las víctimas de violencia doméstica que buscarían ayuda en el futuro. Porque hoy en esta comisaría, una mujer valiente había dado el primer paso hacia la libertad, y él, comisario Ramírez, se aseguraría de que fuera el primero de muchos pasos hacia un futuro mejor. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María abrió los ojos. Por un momento, la desorientación se apoderó de ella. Las paredes beige, el mobiliario funcional, el olor a detergente industrial, este no era su hogar. Entonces, los recuerdos del día anterior la golpearon como una ola. La decisión desesperada de huir, la visita a la comisaría, la confrontación con Roberto. Se incorporó lentamente en la cama, mirando hacia la cuna improvisada donde Lucía dormía plácidamente. Estaban en una habitación del refugio para mujeres maltratadas, un lugar que los servicios sociales habían arreglado para ellas la noche anterior. Era un espacio pequeño pero limpio, y lo más importante, seguro. María se levantó con cuidado de no despertar a Lucía y se acercó a la ventana. Corrió ligeramente la cortina y miró hacia la calle. Era temprano, pero ya podía ver algunas personas comenzando su día. Gente normal, con vidas normales. Se preguntó si alguna vez ella y Lucía podrían tener eso de nuevo. Normalidad, rutina, paz. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Señora Gómez?» Una voz femenina llamó suavemente. «Soy Elena, de Servicios Sociales. ¿Puedo pasar?» María echó un vistazo rápido a Lucía, que seguía durmiendo antes de abrir la puerta. Elena, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, entró silenciosamente. «Buenos días, María», saludó en voz baja. «¿Cómo han pasado la noche?» «Bien, gracias», respondió María, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. «Lucía durmió toda la noche. Dormí un poco». Elena asintió comprensivamente. «Es normal que te cueste dormir después de todo lo que has pasado,
Pero estás a salvo aquí, ¿de acuerdo? Tú y Lucía están protegidas. María asintió, aunque una parte de ella seguía esperando que Roberto apareciera en cualquier momento, furioso y violento como siempre. Elena pareció leer sus pensamientos. María, sé que es difícil de creer ahora mismo, pero has dado el paso más importante. Has pedido ayuda. Y nosotros estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. En ese momento Lucía comenzó a moverse en su cuna, emitiendo pequeños sonidos de despertar. María se apresuró a su lado, levantándola con cuidado. «Buenos días, mi amor», susurró, besando la frente de su hija. Elena observó la escena con una mezcla de ternura y determinación. Había visto demasiados casos como el de María, demasiadas mujeres y niños atrapados en ciclos de violencia, pero también había visto a muchas de ellas reconstruir sus vidas, encontrar fuerza en lugares que no sabían que tenían. «María», dijo suavemente, «sé que todo esto es abrumador, pero tenemos que hablar de los próximos pasos. El comisario Ramírez vendrá más tarde para tomar tu declaración formal. Y después tenemos que discutir sobre tu situación legal, tu seguridad a largo plazo y el bienestar de Lucía». María abrazó a su hija un poco más fuerte, como si pudiera protegerla de la realidad que les esperaba. «¿Qué va a pasar con Roberto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Bueno», comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «En este momento Roberto está bajo custodia policial. Se le han presentado cargos por violencia doméstica y se está tramitando una orden de alejamiento. Pero no estará detenido para siempre», terminó María, el miedo evidente en su voz. Elena asintió gravemente. «Es por eso que es tan importante que trabajemos en tu plan de seguridad. Necesitamos asegurarnos de que tú y Lucía estén protegidas, no solo ahora, sino a largo plazo». María se sentó en la cama, Lucía aún en sus brazos. La niña, ahora completamente despierta, miraba a su alrededor con curiosidad, ajena al peso de la conversación. «No sé si puedo hacer esto», confesó María, las lágrimas amenazando con caer. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Elena se sentó a su lado, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «María, el hecho de que estés aquí, de que hayas tomado la decisión de protegerte a ti misma y a tu hija, eso ya demuestra lo fuerte que eres. Y no tienes que hacerlo sola, estamos aquí para ayudarte». Mientras hablaban, el sol había terminado de salir, bañando la habitación con una luz dorada. María miró a su hija, que ahora jugaba alegremente con un mechón de su cabello, y sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Está bien», dijo finalmente, su voz más firme. «¿Qué tengo que hacer?». Elena sonrió, reconociendo la determinación en los ojos de María. «Primero, vamos a conseguirte un buen desayuno, luego repasaremos todo lo que necesitas saber para tu declaración, y después comenzaremos a trabajar en tu futuro». Mientras Elena y María discutían los detalles de lo que vendría, en otra parte de la ciudad el comisario Ramírez se preparaba para otro largo día. Había dormido poco la noche anterior, su mente repasando una y otra vez los eventos del día. La imagen de María, temblando y asustada, se mezclaba con la de Roberto, su furia apenas contenida. Sabía que este caso sería difícil, pero estaba determinado a ver que se hiciera justicia. Llegó temprano a la comisaría, saludando con un gesto a los oficiales del turno de noche que se preparaban para irse a casa. Se dirigió directamente a su oficina, donde una pila de papeles lo esperaba. Informes que completar, declaraciones que revisar, pruebas que catalogar. Apenas se había sentado cuando hubo un golpe en su puerta. Era la oficial García, con una expresión preocupada en su rostro. «Buenos días, comisario», saludó. «Tenemos un problema». Ramírez sintió que su estómago se hundía. «¿Qué sucede, García?» «Es Roberto Sánchez», explicó la oficial. «Su abogado está aquí, están exigiendo su liberación inmediata, alegando que no hay pruebas suficientes para detenerlo». El comisario Ramírez se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la situación. Sabía que esto iba a suceder, pero había esperado tener más tiempo. «Está bien», dijo finalmente. «Hágalos pasar a la sala de conferencias. Estaré allí en un momento». Mientras la oficial García salía, Ramírez se tomó un momento para recomponerse. Sabía que lo que estaba por venir sería una batalla legal difícil.
Roberto Sánchez no parecía ser el tipo de hombre que se rendiría fácilmente, y ahora tenía un abogado de su lado. Con un suspiro profundo, el comisario se levantó y se dirigió a la sala de conferencias. Al entrar, se encontró cara a cara con Roberto Sánchez y un hombre de traje que asumió era su abogado. «Buenos días, caballeros», saludó Ramírez, manteniendo un tono profesional. «Soy el comisario Ramírez. ¿En qué puedo ayudarles?». El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, dio un paso adelante. «Comisario Ramírez, soy el abogado Ernesto Vega. Represento al señor Sánchez en este asunto. Estamos aquí para exigir su liberación inmediata». Ramírez mantuvo su expresión neutral. «Entiendo su posición, abogado Vega. Sin embargo, el señor Sánchez está siendo detenido bajo sospecha de violencia doméstica. Tenemos pruebas sustanciales que respaldan estas acusaciones». El abogado Vega sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Con todo respeto, comisario, ¿qué pruebas exactamente?». «La palabra de una mujer emocionalmente inestable que ha secuestrado a la hija de mi cliente». Ramírez sintió que su sangre comenzaba a hervir, pero mantuvo la calma. «Señor Vega, le aseguro que tenemos más que solo la palabra de la señora Gómez. Tenemos evidencia física de abuso prolongado, así como testigos que corroboran su historia». Roberto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «Esto es ridículo», exclamó. «María está inventando todo esto. Solo quiere quitarme a mi hija». El comisario Ramírez se volvió hacia Roberto, su voz firme. «Señor Sánchez, le sugiero que se calme. Estas son acusaciones muy serias». El abogado Vega intervino nuevamente. «Comisario, mi cliente es un ciudadano respetable, sin antecedentes penales. No hay razón para mantenerlo detenido. Exigimos su liberación inmediata y el regreso de su hija». Ramírez respiró hondo antes de responder. «Señor Vega, entiendo su posición. Sin embargo, dada la naturaleza de las acusaciones y la evidencia que tenemos, no podemos liberar al señor Sánchez en este momento. En cuanto a su hija, ella está bajo el cuidado de su madre, quien tiene tanto derecho a la custodia como el señor Sánchez». El rostro de Roberto se contorsionó de ira. «No pueden hacer esto. María no puede llevarse a mi hija así». «Señor Sánchez», dijo Ramírez, su voz cargada de autoridad, «le sugiero que se calme. Su comportamiento actual no está ayudando a su caso». El abogado Vega puso una mano en el hombro de Roberto, instándolo a calmarse. «Comisario», dijo, su voz fría, «si no están dispuestos a liberar a mi cliente, entonces exigimos una audiencia de fianza lo antes posible». Ramírez asintió. «Eso puede arreglarse. Mientras tanto, el señor Sánchez permanecerá bajo custodia». Mientras el comisario Ramírez lidiaba con Roberto y su abogado, María se preparaba para dar su declaración formal. Elena había pasado la última hora explicándole el proceso, asegurándole que estaría a su lado en todo momento. «Recuerda, María», dijo Elena mientras se dirigían a la sala de entrevistas, «solo tienes que decir la verdad. Cuéntales todo lo que puedas recordar, no importa cuán pequeño o insignificante te parezca. Cada detalle puede ser importante». María asintió apretando la mano de Lucía. La niña había sido dejada al cuidado de una de las trabajadoras del refugio, una mujer amable que había logrado ganarse su confianza en el corto tiempo que llevaban allí. Al entrar en la sala, María vio al comisario Ramírez esperando, junto con otro oficial que no reconoció. El comisario le dio una sonrisa reconfortante. «Buenos días, señora Gómez», saludó. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Nerviosa», admitió María, «pero lista para hacer esto». Ramírez asintió comprensivamente. «Entiendo, sé que esto es difícil, pero su testimonio es crucial. Tomemos asiento y comencemos cuando esté lista». María se sentó con Elena a su lado. El comisario Ramírez encendió una grabadora y comenzó. «Esta es la declaración formal de María Gómez, en relación con el caso de violencia doméstica contra Roberto Sánchez. Señora Gómez, por favor, cuéntenos en sus propias palabras lo que ha estado sucediendo en su hogar». María respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo a medida que relataba años de abuso. Habló de los primeros golpes, de cómo Roberto siempre se disculpaba y prometía cambiar. Describió cómo el abuso se volvió más frecuente y severo con el tiempo. «Hubo una vez», dijo María, su voz quebrándose ligeramente.
Cuando estaba embarazada de Lucía, Roberto llegó tarde a casa, había estado bebiendo, me gritó, me empujó contra la pared. Comencé a sangrar, pensé que iba a perder a mi bebé. El comisario Ramírez escuchaba atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. Elena sostenía la mano de María, ofreciendo apoyo silencioso. María continuó su relato, describiendo incidentes específicos de abuso, las amenazas que Roberto había hecho, cómo la había aislado de su familia y amigos. Habló de su miedo constante, de cómo vivía caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no provocar la ira de Roberto. Y luego, dijo María, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Hace unos días Lucía no paraba de llorar en la noche. Roberto se enfureció, tomó a Lucía y la sacó a la calle. La dejó ahí, llorando en el frío. Cuando traté de ir por ella me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. El silencio en la sala era palpable. El comisario Ramírez tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión profesional, aunque por dentro sentía una mezcla de horror y furia. Fue entonces cuando supe que tenía que irme, concluyó María. No podía permitir que lastimara a Lucía. Ella es todo lo que tengo. El comisario Ramírez apagó la grabadora. Gracias, señora Gómez, dijo suavemente. Sé que esto no ha sido fácil, su testimonio es invaluable. María asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Elena le dio un apretón reconfortante en el hombro. María, dijo el comisario Ramírez inclinándose ligeramente hacia adelante, quiero que sepa que estamos tomando su caso muy en serio. Su testimonio, junto con la evidencia física que hemos recopilado, nos da una base sólida para proceder con los cargos contra Roberto. María levantó la vista, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. El comisario intercambió una mirada con Elena antes de responder. Bueno, el proceso legal puede ser largo y complicado. Roberto ha contratado a un abogado y está luchando contra los cargos. Habrá una audiencia de fianza pronto, donde un juez decidirá si Roberto puede ser liberado mientras espera el juicio. María palideció ante la idea de Roberto siendo liberado. El comisario, notando su reacción, se apresuró a añadir, pero no se preocupe. Vamos a solicitar una orden de alejamiento. Si se concede, y tengo toda la confianza en que así será, Roberto no podrá acercarse a usted ni a Lucía bajo ninguna circunstancia. Elena intervino en este punto. Además, María, recuerda que estás en un lugar seguro. El refugio tiene medidas de seguridad y nadie que no esté autorizado puede entrar. Estás protegida. María asintió lentamente, aunque era evidente que la idea de Roberto en libertad la aterrorizaba. ¿Y Lucía?, preguntó. ¿Qué pasa si intenta llevársela? El comisario Ramírez se enderezó en su silla. No vamos a permitir que eso suceda. En este momento usted tiene la custodia de facto de Lucía. Vamos a trabajar con servicios sociales para asegurarnos de que se mantenga así. Roberto no podrá acercarse a Lucía sin supervisión. María pareció relajarse un poco ante estas palabras. Elena añadió, y María, vamos a trabajar contigo en un plan de seguridad. Te enseñaremos cómo mantenerte segura, qué hacer en caso de emergencia, cómo protegerte a ti y a Lucía. El comisario Ramírez asintió en acuerdo. Sé que todo esto es abrumador, señora Gómez, pero quiero que sepa que no está sola en esto. Todo el departamento está comprometido a garantizar su seguridad y la de su hija. María miró a ambos, el comisario y Elena, y por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de verdadera esperanza. Gracias, dijo suavemente, por escucharme, por creerme. No saben lo que significa para mí. El comisario Ramírez le dio una sonrisa amable. Es nuestro trabajo, señora Gómez, y es lo correcto. Después de finalizar la declaración, Elena acompañó a María de vuelta al refugio. Mientras caminaban, Elena comenzó a hablar sobre los próximos pasos. María, dijo, sé que todo esto es mucho para procesar, pero tenemos que empezar a pensar en el futuro. ¿Has considerado qué quieres hacer a largo plazo? María se detuvo, mirando a Elena con una mezcla de confusión y miedo. ¿A qué te refieres? Elena la guió hacia un banco cercano y ambas se sentaron. Me refiero a tu vida después de esto. Sé que ahora parece imposible, pero llegará un momento en que tendrás que decidir cómo quieres que sea tu vida y la de Lucía. María bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su blusa.
Yo no lo sé, nunca he pensado más allá de sobrevivir el día a día. Elena asintió comprensivamente. Es normal sentirse así, pero parte de nuestro trabajo es ayudarte a visualizar y construir ese futuro. ¿Hay algo que siempre hayas querido hacer? ¿Algún sueño que hayas dejado de lado? María se quedó en silencio por un momento, perdida en sus pensamientos. Finalmente, con voz suave, dijo: «Siempre quise ser maestra. Antes de conocer a Roberto estaba estudiando para ello. Pero luego, bueno, él dijo que era una pérdida de tiempo, que mi lugar estaba en casa». Elena sintió una oleada de ira hacia Roberto, pero la mantuvo bajo control. En su lugar se centró en la chispa de anhelo que había visto en los ojos de María. «Eso suena maravilloso, María. Ser maestra es una profesión noble y gratificante. ¿Te gustaría retomar esos estudios?» María levantó la vista, sorprendida. «¿Crees que podría? Quiero decir, con Lucía y todo esto...» «Por supuesto que podrías», afirmó Elena con convicción. «Hay programas de apoyo, becas para madres solteras. Podríamos ayudarte a solicitar ayuda financiera, encontrar una guardería para Lucía. No será fácil, pero es posible». Por primera vez desde que había llegado a la comisaría, una verdadera sonrisa iluminó el rostro de María. Eso sería increíble». Elena le devolvió la sonrisa. «Entonces trabajaremos en ello, paso a paso, ¿de acuerdo? Primero nos aseguraremos de que tú y Lucía estén seguras y estables. Luego empezaremos a construir ese futuro». Mientras tanto, en la comisaría, el comisario Ramírez se enfrentaba a su propia batalla. El abogado de Roberto, Ernesto Vega, había regresado, esta vez con una orden judicial. «Comisario», dijo Vega, su voz cargada de satisfacción, «tengo aquí una orden del juez García para la liberación inmediata de mi cliente». Ramírez tomó el documento, leyéndolo cuidadosamente. Efectivamente, el juez había concedido la libertad bajo fianza a Roberto con ciertas condiciones. «Muy bien», dijo Ramírez, manteniendo su tono profesional a pesar de su frustración. «Procesaremos la liberación del señor Sánchez, pero debe entender que hay condiciones estrictas». Vega asintió, su sonrisa nunca vacilando. «Por supuesto, comisario. Mi cliente está dispuesto a cumplir con todas las condiciones». Ramírez miró directamente a Roberto, que había estado de pie silenciosamente detrás de su abogado. «Señor Sánchez, escúcheme con atención. Se le prohíbe cualquier contacto con María Gómez o su hija Lucía. No puede acercarse a su residencia anterior, ni a ningún lugar donde sepa que pueden estar, ¿entiende?» Roberto asintió, su rostro una máscara de falsa contrición. «Sí, señor, entiendo». «Además», continuó Ramírez, «deberá entregar su pasaporte y presentarse en esta comisaría 3 veces por semana. Cualquier violación de estas condiciones resultará en su arresto inmediato». «Mi cliente entiende y acepta todas las condiciones», intervino Vega. «Ahora, si no hay nada más, nos gustaría proceder con su liberación». Ramírez asintió con reluctancia. «Oficial García», llamó, «por favor, procese la liberación del señor Sánchez». Mientras Roberto era llevado para procesar su liberación, Vega se quedó atrás con Ramírez. «Comisario», dijo, su voz baja y amenazante, «espero que entienda que estaremos vigilando este caso muy de cerca. Cualquier indicio de mala conducta por parte de la policía será tratado con la máxima seriedad». Ramírez se enfrentó al abogado, su voz igualmente baja pero firme. «Y yo espero que usted entienda, señor Vega, que haremos todo lo que esté en nuestro poder para proteger a María Gómez y a su hija. Todo lo que esté dentro de la ley, por supuesto». Vega sostuvo la mirada de Ramírez por un momento antes de asentir brevemente y seguir a su cliente. Una vez solo, Ramírez se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la situación. Sabía que la liberación de Roberto complicaría las cosas enormemente. Tendría que aumentar la seguridad alrededor de María y Lucía, estar constantemente alerta. Con un suspiro pesado tomó su teléfono y marcó el número de Elena. Tenían que preparar a María para las noticias. Mientras el teléfono sonaba, Ramírez miró por la ventana de su oficina. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado, un contraste cruel con la oscuridad del caso que tenía entre manos. Pero a pesar de los desafíos que se avecinaban, Ramírez se reafirmó en su determinación.
No importaba lo que costara, no importaba cuán difícil fuera la batalla, él se aseguraría de que María y Lucía obtuvieran la justicia y la seguridad que merecían. Porque al final del día eso era lo que significaba ser policía: proteger a los vulnerables, luchar por los que no pueden luchar por sí mismos. Y en ese momento, mientras esperaba que Elena respondiera, el comisario Ramírez hizo una promesa silenciosa. Una promesa a María, a Lucía y a todas las otras víctimas de violencia doméstica que aún no habían encontrado el coraje de hablar. Una promesa de que, mientras él tuviera aliento en su cuerpo, lucharía por ellas. El sonido de la voz de Elena en el teléfono lo trajo de vuelta a la realidad. Era hora de volver al trabajo, la batalla apenas comenzaba, y él estaba listo para enfrentarla. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando María abrió los ojos. Por un momento la desorientación la invadió, el entorno desconocido del refugio recordándole bruscamente los eventos de los últimos días. Se incorporó lentamente, su mirada dirigiéndose instintivamente hacia la cuna donde Lucía dormía plácidamente. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿María? Soy Elena. ¿Puedo pasar?» María se levantó, ajustándose la bata antes de abrir la puerta. Elena entró, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Buenos días, María. ¿Cómo has dormido?» María se encogió de hombros. «No mucho, la verdad. Cada ruido, cada sombra». Elena asintió comprensivamente. «Es normal sentirse así, pero recuerda, estás a salvo aquí. Nadie puede entrar sin autorización». María asintió, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. «Elena, ¿ha pasado algo? Normalmente no vienes tan temprano». Elena respiró hondo. «María, tengo que decirte algo y no va a ser fácil de escuchar. ¿Por qué no nos sentamos?» Con el corazón latiendo aceleradamente, María se sentó en el borde de la cama. Elena tomó una silla cercana. «Roberto ha sido liberado bajo fianza». El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando María abrió los ojos. Por un momento la desorientación la invadió, el entorno desconocido del refugio recordándole bruscamente los eventos de los últimos días. Se incorporó lentamente, su mirada dirigiéndose instintivamente hacia la cuna donde Lucía dormía plácidamente. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «María, soy Elena. ¿Puedo pasar?» María se levantó, ajustándose la bata antes de abrir la puerta. Elena entró, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Buenos días, María. ¿Cómo has dormido?» María se encogió de hombros. «No mucho, la verdad. Cada ruido, cada sombra». Elena asintió comprensivamente. «Es normal sentirse así, pero recuerda, estás a salvo aquí. Nadie puede entrar sin autorización». María asintió, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. «Elena, ha pasado algo. Normalmente no vienes tan temprano». Elena respiró hondo. «María, tengo que decirte algo y no va a ser fácil de escuchar. ¿Por qué no nos sentamos?» Con el corazón latiendo aceleradamente, María se sentó en el borde de la cama. Elena tomó una silla cercana. «Roberto ha sido liberado bajo fianza». Las palabras cayeron como un peso sobre María. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones, que el mundo se desvanecía a su alrededor. «No», susurró. «No puede ser». Elena se inclinó hacia adelante, tomando las manos de María entre las suyas. «Escúchame, María, esto no significa que haya ganado. Tiene condiciones muy estrictas. No puede acercarse a ti ni a Lucía, no puede contactarte de ninguna manera. Si lo hace, irá directamente a la cárcel». María apenas escuchaba, su mente un torbellino de miedo y pánico. Pero él encontrará una manera. Siempre lo hace. Él... «María», la interrumpió Elena con firmeza. «Mírame, respira conmigo, inhala, exhala». Lentamente María logró controlar su respiración, aunque el miedo seguía presente en sus ojos. «Sé que esto es aterrador», continuó Elena, «pero no estás sola en esto. El comisario Ramírez ha asignado patrullas adicionales alrededor del refugio. Hemos aumentado nuestras medidas de seguridad y estamos trabajando en un plan a largo plazo para mantenerte a ti y a Lucía a salvo». María asintió débilmente. ¿Qué debo hacer ahora? Por ahora, seguir con la rutina que hemos establecido, continuar con tus sesiones de terapia, cuidar de Lucía y, añadió Elena con una pequeña sonrisa, si te sientes lista, podríamos empezar a mirar esos programas de educación de los que hablamos.
La mención de sus sueños de ser maestra pareció sacar a María de su estupor. ¿Crees que todavía puedo hacer eso, con todo esto pasando? Por supuesto que puedes, afirmó Elena. De hecho, creo que es más importante que nunca construir una vida independiente. Perseguir tus sueños, eso es la mejor defensa contra Roberto y todo lo que representa. Por primera vez esa mañana una pequeña sonrisa apareció en el rostro de María. Tienes razón, no puedo dejar que me quite eso también. Elena sonrió apretando suavemente las manos de María. Esa es la actitud. Ahora, ¿por qué no despertamos a Lucía y vamos a desayunar? Tenemos un largo día por delante. Mientras tanto, en la comisaría, el comisario Ramírez ya estaba en su oficina, revisando informes y preparándose para el día. El caso de María Gómez ocupaba gran parte de su mente y su tiempo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», llamó. La oficial García entró sosteniendo una carpeta. «Buenos días, comisario. Tengo la información que solicitó sobre Roberto Sánchez». Ramírez se enderezó en su silla. «Excelente, García. ¿Qué tenemos?» García abrió la carpeta y comenzó a leer. Roberto Sánchez, 35 años. Trabaja como gerente en una empresa de construcción, sin antecedentes penales previos, pero... «¿Pero?», presionó Ramírez. «Pero encontramos algo interesante. Hace 5 años hubo una denuncia por agresión contra él. La presunta víctima era su novia en ese momento, una tal Carmen Vega. Sin embargo, la denuncia fue retirada una semana después». Ramírez frunció el ceño. «¿Pudiste contactar a esta Carmen Vega?». García negó con la cabeza. «Ese es el problema, señor. No hay rastro de ella. Es como si hubiera desaparecido». El comisario se reclinó en su silla, su mente trabajando rápidamente. «Esto podría ser importante, García. Necesitamos encontrar a esta mujer. Podría corroborar el patrón de comportamiento de Sánchez». «Ya he puesto a un equipo a trabajar en ello, señor», aseguró García. «Si está ahí fuera, la encontraremos». «Buen trabajo, García. Manténme informado de cualquier progreso». Después de que García saliera, Ramírez se quedó mirando por la ventana, su mente dando vueltas. Si podían encontrar a Carmen Vega, si podían demostrar un patrón de abuso, podría ser la clave para asegurar una condena contra Roberto. Pero Ramírez sabía que no sería fácil. Roberto tenía recursos, tenía un abogado astuto, y ahora que estaba libre, quién sabe de lo que sería capaz. Con un suspiro, Ramírez volvió a los informes en su escritorio. Tenía que asegurarse de que cada detalle del caso fuera perfecto. No podía permitirse ningún error, no cuando la seguridad de María y Lucía estaba en juego. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Roberto Sánchez se reunía con su abogado, Ernesto Vega. «¿Entiendes lo que tienes que hacer?», preguntó Vega, su voz baja y seria. Roberto asintió. «Sí, mantenerme alejado de María y Lucía, no intentar contactarlas, presentarme en la comisaría según lo programado». Vega lo miró fijamente. «Es más que eso, Roberto. Necesitas ser intachable. Nada de beber, nada de peleas, nada que pueda dar a la fiscalía más munición contra ti. ¿Entendido?». «Entendido», gruñó Roberto. «¿Pero qué pasa con María? ¿Qué pasa si intenta quitarme a Lucía permanentemente?». «Déjame manejar eso», aseguró Vega. «Estoy trabajando en una estrategia para desacreditar su testimonio. Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos conseguir la custodia compartida, tal vez incluso la custodia completa». Los ojos de Roberto brillaron ante esa posibilidad. «Bien, haré lo que sea necesario». Vega asintió satisfecho. «Recuerda, Roberto, a partir de ahora eres el marido y padre perfecto a los ojos del mundo. Deja que yo me encargue del resto». De vuelta en el refugio, María se preparaba para su primera sesión de terapia. Elena la había convencido de que hablar con un profesional podría ayudarla a procesar su trauma y a prepararse para los desafíos que tenía por delante. «¿Estás lista?», preguntó Elena, de pie junto a la puerta de la sala de consejería. María respiró hondo. «Creo que sí. ¿Lucía estará bien?». Elena sonrió tranquilizadoramente. «Lucía está en buenas manos con nuestro equipo de cuidado infantil. Podrás verla tan pronto como termines aquí». Con un último asentimiento, María entró en la habitación. La terapeuta, una mujer de mediana edad llamada doctora Sofía Mendoza, la recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenida, María. Por favor, toma asiento donde te sientas más cómoda». María se sentó en un sillón cerca de la ventana,
sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. «Sé que esto puede ser intimidante», comenzó la doctora Mendoza, «pero quiero que sepas que este es un espacio seguro. Aquí puedes hablar libremente, sin juicios». María asintió, relajándose un poco. No sé por dónde empezar». «Está bien», aseguró la doctora Mendoza. «¿Por qué no empezamos con algo simple? Háblame de Lucía, ¿cómo es ella?» El rostro de María se iluminó instantáneamente. «Lucía es maravillosa. Es curiosa, siempre quiere saber cómo funcionan las cosas, y es tan valiente. A veces pienso que es más fuerte que yo». La doctora Mendoza sonrió. «Suena como una niña increíble, y suena como si tú fueras una madre muy orgullosa». María asintió, pero luego su sonrisa vaciló. «Pero a veces me pregunto si he hecho lo correcto, si al dejar a Roberto, al exponerla a todo esto...» «María», interrumpió suavemente la doctora Mendoza, «lo que has hecho es increíblemente valiente. Has protegido a tu hija de un ambiente abusivo. Eso no es fácil, pero es lo correcto». «Pero ¿y si no puedo protegerla?», susurró María, las lágrimas amenazando con caer. «Roberto está libre ahora. ¿Y si encuentra una manera de llegar a ella?». La doctora Mendoza se inclinó hacia adelante. «Es natural tener miedo, María, pero recuerda, no estás sola en esto. Tienes un equipo entero de personas trabajando para mantenerte a ti y a Lucía a salvo. Y al buscar ayuda, al estar aquí hoy, estás dando pasos importantes para protegerte a ti misma y a tu hija». María asintió lentamente, dejando que las palabras de la terapeuta la reconfortaran. «Ahora», continuó la doctora Mendoza, «¿por qué no me hablas un poco sobre ti?». Elena mencionó que tenía sueños de ser maestra. Por primera vez desde que entró en la habitación, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de María. «Sí, siempre quise enseñar. Trabajar con niños, ayudarles a aprender y crecer». Mientras María hablaba de sus sueños, la doctora Mendoza escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales y ofreciendo palabras de aliento. Poco a poco María comenzó a abrirse, a hablar no solo de sus miedos y traumas, sino también de sus esperanzas para el futuro. La sesión pasó rápidamente y antes de que María se diera cuenta, había terminado. Se sorprendió al darse cuenta de que se sentía más ligera, como si hubiera dejado parte de su carga en esa habitación. «Has hecho un gran trabajo hoy, María», dijo la doctora Mendoza mientras se despedían. «Recuerda, la curación es un proceso. Tendremos más sesiones, y con el tiempo te prometo que te sentirás más fuerte». María salió de la sala de consejería sintiéndose agotada pero extrañamente esperanzada. Elena la estaba esperando afuera. «¿Cómo fue?», preguntó suavemente. «Difícil», admitió María. «Pero creo que ayudó. ¿Puedo ver a Lucía ahora?». Elena sonrió. «Por supuesto, está en la sala de juegos y después, si te sientes con energía, tengo algo que mostrarte». María siguió a Elena hasta la sala de juegos, donde Lucía estaba construyendo una torre de bloques con otro niño. Al ver a su madre, la niña corrió hacia ella con una sonrisa radiante. «Mami, mira lo que hice». María se arrodilló abrazando a su hija. «Es hermoso, mi amor. ¿Te has divertido?». Lucía asintió entusiasmadamente. «Sí, y hice un nuevo amigo. Se llama Tomás». María miró al niño que Lucía había señalado, notando por primera vez que había otras madres en la sala, todas con historias probablemente similares a la suya. La idea de que no estaba sola, de que había otras mujeres luchando y sobreviviendo como ella, le dio un extraño consuelo. Después de pasar un tiempo con Lucía, Elena llevó a María a una pequeña oficina. «Tengo algo que mostrarte», dijo, encendiendo una computadora. María miró la pantalla con curiosidad mientras Elena abría un sitio web. «Este es el programa de educación del que te hablé», explicó Elena. «Tienen cursos nocturnos y en línea, perfectos para madres que trabajan. Y mira esto», señaló una sección de la página, «tienen becas específicas para mujeres en situaciones como la tuya». María sintió que su corazón se aceleraba. «¿De verdad crees que podría hacer esto?». «Estoy segura de que puedes», afirmó Elena. «Será un desafío, por supuesto, pero estaremos aquí para apoyarte en cada paso del camino». Por primera vez en lo que parecía una eternidad, María sintió una chispa de verdadera esperanza. «Ok»,
dijo, su voz firme. Hagámoslo. Mientras tanto, en la comisaría, el comisario Ramírez recibía una llamada importante. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones y acontecimientos. La investigación había descubierto un patrón de abuso que se remontaba años atrás, incluyendo el testimonio crucial de Carmen Vega, la exnovia de Roberto, que finalmente había sido localizada. Su historia, sorprendentemente similar a la de María, había sido un golpe devastador para la defensa. Roberto, sentado al otro lado de la sala con su abogado, mantenía una fachada de calma, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. En el caso del Estado contra Roberto Sánchez, comenzó el juez, su voz resonando en el silencio de la sala. El jurado ha llegado a un veredicto. María cerró los ojos, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. En el cargo de violencia doméstica agravada, este tribunal encuentra al acusado culpable. Un murmullo recorrió la sala. María dejó escapar un sollozo de alivio mientras Elena la abrazaba con fuerza. El comisario Ramírez cerró los ojos brevemente, una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. Roberto, por su parte, palideció visiblemente. Su abogado, Ernesto Vega, parecía aturdido. El juez continuó. Roberto Sánchez, este tribunal lo sentencia a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Además, se le prohíbe cualquier contacto con María Gómez y Lucía Sánchez de por vida. Mientras los oficiales se acercaban para llevarse a Roberto, este se volvió hacia María, sus ojos llenos de una furia fría. «Esto no ha terminado», gritó. «Lucía es mi hija, no puedes alejarla de mí». María, sin embargo, ya no se encogió ante sus amenazas. Se puso de pie mirando directamente a Roberto. «Se acabó, Roberto», dijo con voz firme. «Ya no tengo miedo, Lucía y yo somos libres». Mientras sacaban a Roberto de la sala, el comisario Ramírez se acercó a María. «Lo logró, señora Gómez», dijo con una sonrisa cálida. «Usted y Lucía están a salvo ahora». Mientras se preparaba para irse a dormir, María hizo una promesa silenciosa. Prometió que usaría su experiencia para ayudar a otras mujeres que estuvieran atrapadas en situaciones similares, que alzaría su voz por aquellas que aún no podían hablar por sí mismas. Porque María había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no viene de dominar a otros, sino de levantarse después de haber caído, de reconstruirse después de haber sido destruida. Fin.